Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar nuestra sección de la Walt Disney Home Video para comentar a otro de los grandes clásicos de la época dorada de Hollywood y por qué no decirlo también de la época dorada de la Walt Disney Pictures, aquella época en la que el propio Walt Disney supervisaba todos y cada uno de los largometrajes que salían de esa factoría de sueños que fue la Walt Disney Pictures. Y digo que fue porque ya sabemos todos a estas alturas ya de la película, y nunca mejor dicho, en lo que se ha convertido realmente la factoría Disney. Pero durante los años 40, durante los años 50, años 60, finales de los 30, no era así. La factoría de la Walt Disney Pictures era una auténtica fábrica de sueños, como realmente lo era todo Hollywood, que nos daba prácticamente una obra maestra tras otra. La película que vamos a comentar esta noche es sin duda pues una de las más hermosas películas que salieron de la factoría Disney y que tras el éxito que tuvieron Blancanieves y los siete enanitos en 1937, que recordemos que fue la primera película importante además utilizando el formato del Technicolor, vendrían después otros éxitos como por ejemplo Fantasía de 1940 y también otra serie de películas a lo largo de varias décadas posteriores que realmente forjaron una imagen de la Walt Disney Pictures como una auténtica fábrica de sueños, de personajes y de historias completamente inolvidables. La película que vamos a comentar esta noche tiene uno de los arranques, pues sencillamente vamos a decir, más hermosos y más bonitos de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Es una película que cada plano, cada fotograma, la importancia que tiene la naturaleza en esta película, sobre todo en esta película, la humanización de los animales que habían estado humanizados ya prácticamente en anteriores películas, pero sobre todo a partir de este título, ya cobraría tintes absolutamente antológicos. Es una película cuya animación está cuidada hasta unos límites realmente impresionantes. Y si os dije que La Bella Durmiente era la primera película gótica prácticamente de dibujos animados que se había hecho en la historia del cine, se puede decir que esta película, se puede decir que es, sin temor a equivocarse, la primera película expresionista de dibujos animados o de animación de la historia del cine. Vamos a hablar esta noche de un film que es nada más y nada menos que Bambi de 1942. Esta absoluta obra maestra no tiene igual en la historia del cine. Ya prácticamente se puede decir que ya no solo en la historia del cine de animación, sino en la historia del cine en general. La sensibilidad, el dramatismo y todos los aspectos que engloban esta película en tan solo poco más de una hora de duración, realmente la convierten en un clásico, la convirtieron en un clásico absolutamente instantáneo. La animación se puede decir que es absolutamente perfecta, los fondos son maravillosos, son realmente como cuadros al óleo muchas veces en movimiento, utilizando esa técnica tan fantástica fue la cámara multiplano ideada por el propio Walt Disney, convirtieron a este título en uno de los más imprescindibles de la historia del cine y uno de los títulos infantiles más increíbles que se han filmado jamás. La verdad es que hablar de Bambi es hablar de la vida o del descubrimiento de la vida, de lo que es el descubrimiento de la madurez, lo que es el fin de la inocencia y prácticamente así todo lo que conlleva la vida misma desde el nacimiento hasta la muerte. Se puede decir que Bambi es durante los prácticamente o escasos 70 minutos de duración una película que es todo el ciclo de la vida y además que empieza de una manera y acaba prácticamente de la misma forma, es decir, tiene una estructura narrativa absolutamente circular. Y además es que todo lo que es el proceso de la vida, lo que es el nacimiento, lo que son los primeros pasos de una criatura, lo que es empezar a conocer el mundo, ese mundo absolutamente fantástico, que ahora hablaremos de la gran ambientación que tiene esta película, de ese tinte expresionista que Walt Disney quiso darle prácticamente desde el primer fotograma hasta el último, y sobre todo de ese tratamiento visual absolutamente maravilloso que le dio Walt Disney, que venía también de otra película anterior que fue Fantasía, convierten a Bambi, pues se puede decir que en una de las mejores películas de la factoría Disney, sin duda a lo mejor una de las 5 o 6 mejores películas que la Walt Disney Pictures ha realizado durante toda su historia. Bambi es una película que es eminentemente visual, donde todo lo que es la fotografía, el colorido y sobre todo una banda sonora que mezcla, digamos, una partitura que roza, digamos, lo pastoral y también con sinfonías muy de música clásica, porque Walt Disney recordemos que venía pues de haber filmado pues hasta hace un par de años anteriores Fantasía, pues Fantasía tiene una clara influencia sobre esta película, en lo que se refiere al uso de la música, pero también lo que es el uso de un tratamiento visual absolutamente innovador. Y es que se puede decir que Bambi
se podría catalogar como una película casi muda. Es una película, evidentemente, que está hablada por los personajes, pero que utiliza muy poquitos diálogos. Es decir, yo no sé si tiene, no lo sé, a lo mejor no llega ni a las 500, 600 o 700 palabras aproximadamente. La verdad es que perdí la cuenta. Pero como he visto muchas veces en la película, me he dado cuenta que durante los 70 minutos de proyección prácticamente no es necesaria la utilización de los diálogos, ya que las expresiones de los animalitos del bosque, lo que es el personaje de Bambi y sobre todo ese inolvidable personaje que yo creo que es uno de los más encantadores y carismáticos de la Walt Disney, que fue el conejito tambor, todo lo que son las expresiones de los animales, Walt Disney quiso que le diesen en la animación como un rasgo de humanización. Es decir, los personajes de Bambi se puede decir que tienen dos rasgos, y es que son animales, pero también tienen comportamientos plenamente humanos. Ver jugar, por ejemplo, a lo largo de la película a Bambi y a Tambor, hasta prácticamente la primera mitad de lo que es el film, se puede decir que es como ver jugar como a dos niños pequeños en un parque. Es decir, todo lo que son las expresiones, las miradas y sobre todo las posturas que adoptan, el miedo que reflejan los personajes los unos a los otros, sobre todo el personaje de Bambi ante ese mundo que se le abre absolutamente misterioso, pero a la vez mágico, por así decirlo, porque es que la atmósfera de Bambi se puede decir que es mágica en todo momento. Ahora hablaremos de lo que es la puesta en escena, que es maravillosa, no se puede decir otro término que no sea maravillosa. La historia está contada desde el punto de vista de los ojos de Bambi. Y entonces todo lo que es la puesta en escena, todo lo que es esa dirección artística a base de colorido, de la escenografía, de esos tonos, de esas luces del bosque y de esa profundidad que tiene el mismo. Ahora hablaremos en la parte técnica de la cámara multiplano y de cómo consiguieron esa atmósfera tan expresionista, que realmente parece que estamos ante un cuento de hadas que solo Walt Disney nos podía dar en aquella mágica década que fueron los años 40. En 1942 yo creo que la Walt Disney Pictures nos dio ya un clásico instantáneo como nos tenía acostumbrados en películas anteriores y como vendrían luego en películas posteriores como Peter Pan, como La Bella Durmiente, como La Cenicienta y como tantos otros títulos que son absolutamente inolvidables. Aquella época dorada y mágica de Disney y que hoy en día realmente pues ya ha perdido toda esta esencia, por así decirlo. Fijaos un pequeño Kit Kat que diríamos aquí en España. Os puedo decir, por ejemplo, que la diferencia que hay entre el Disney que hubo, por ejemplo, antes de Pocahontas, o mejor dicho, antes de La Sirenita, mejor dicho, y después de La Sirenita, es que los personajes de Disney después de La Sirenita tenían muchos diálogos, estaban moviendo continuamente, eran muy histriónicos. Incluso puede ser que incluso después de La Bella Durmiente, ya en los años 60. Se puede decir que La Bella Durmiente fue la última película, la última gran obra maestra de la Walt Disney Pictures, teniendo un concepto de animación que habían tenido hasta el momento. Pero después de La Bella Durmiente, con la llegada de 101 Dálmatas, Los Aristogatos, y luego todas las películas posteriores que vinieron en los 70 y luego los 80 y los 90, tenían un concepto de lo que era el diálogo, la puesta en escena, un poco más abigarrada, enrevesada y llena de diálogos y de situaciones con un ritmo endiablado. Pero es que Bambi pertenece a una etapa de películas en donde, como estaban supervisadas por Walt Disney, él lo que quería es que tuviésemos en las películas una experiencia audiovisual, que no tuviésemos unos personajes moviéndose continuamente de un lado para otro, sino que nos contase una historia de un modo pausado, pero sin prisa, y en el que se abarcara absolutamente todos los aspectos de lo que era la vida, para que los personajes quedaran perfectamente definidos. Se puede decir que Bambi es uno de los personajes mejor definidos de la historia de la Walt Disney Pictures. ¿Por qué? Pues porque prácticamente vemos desde el principio de la película cómo nace, que es ese personaje que dentro del bosque, los animalitos del bosque llaman el príncipe, hasta prácticamente cuando se hace ya adulto, que es cuando ya se cierra el círculo. Es decir, vemos todo lo que es el proceso de crecimiento, de nacimiento, crecimiento, maduración, pérdida de la inocencia y reproducción del propio Bambi. Pero también tenemos grandes tragedias en lo que es la película. Dentro de lo que es el film, lo que fue la muerte del personaje de la madre de Bambi, realmente es uno de los aspectos, o es una de las secuencias, podríamos decir, más brillantes de la historia de la Walt Disney Pictures, no por la tragedia que encierra, sino por el modo en el que está contado. Y es que ese modo en el que vemos lo que es, o no vemos, mejor dicho,
o asistimos a lo que es el asesinato de la madre Bambi, pero siempre fuera de cámara. La madre Bambi, dentro de lo que es un descampado, mejor dicho, de lo que es un prado, un descampado, lo que es un prado, le dice a Bambi que por favor empiece a correr, porque ella, debido a su experiencia, denota que el hombre puede estar allí con lo que son los rifles, las pistolas, los cazadores realmente. Y le dice a Bambi que tiene que huir y que corra rápido. Y se va a una cueva, a un pequeño rincón del bosquecito donde ellos viven, la madre y Bambi, porque el padre se puede decir que es el absoluto rey, por así decirlo, de lo que es el bosque, el gran príncipe, que le va a suceder Bambi, por eso es llamado en la película el príncipe del bosque. Y es cuando ya posteriormente a esta secuencia, es cuando Bambi sale a digamos, a ese bosque todo lleno de nieve y empieza a ir de un lado para otro del bosque llamando a su madre. Pero nosotros sabemos perfectamente lo que ha sucedido. La madre Bambi ha sido asesinada, ha sido disparada por el cazador. Pero atención, porque solo oímos el disparo. Pero ya con eso, ya digamos que la tragedia salta. Por eso Bambi está realmente muy bien narrada, porque con ese disparo ya sabemos lo que ha ocurrido y vamos a ser ya no solo testigos, sino también cómplices de lo que es, así llamarlo, cómplices, o lo que vamos a ser, vamos a tener empatía con el personaje de Bambi y vamos a sufrir con él la pérdida de su madre. Pero es que la pérdida de la madre también es la pérdida de la inocencia. Es decir, en esa secuencia en la que Bambi llega y ve bajo la nieve, ahora diremos cómo está hecha la nieve porque es una auténtica maravilla en toda la película, ve a su padre, del que, digamos, tiene cierto distanciamiento, y le dice: tu madre ya no va a poder estar contigo porque se la han llevado. Se puede decir que aquí ya Bambi, en este momento, pierde la inocencia. Esa secuencia representa lo que es el final de la infancia de Bambi. Por eso os digo que la película engloba muchísimos aspectos en sus escasos 70 minutos. Somos testigos, argumentalmente hablando, ya hablando del argumento, de lo que es el nacimiento de Bambi, al lado de su madre, y cómo todos los animalitos del bosque rodean a ese príncipe del bosque, que evidentemente será el sucesor. Como nosotros, como espectadores, no sabemos de la importancia que tiene el personaje de Bambi. Por eso todos los animales del bosque, digamos que se ponen alrededor de lo que es esa nueva criatura que acaba de nacer al mundo, y que evidentemente como si fuera en ese proceso de humanización, como si fuera un bebé, como si fuera un niño pequeño, todavía no sabe hablar, y que los niños de alrededor empezarán a jugar con él constantemente y le enseñarán a hablar y le irán descubriendo el mundo que le rodea. Es decir, a través de la amistad, lo que nos quiere decir Walt Disney en esta película, que es tan fuerte la amistad entre el vínculo que hay realmente dentro de los animalitos del bosque, que Bambi, digamos que se fía de todos ellos para dar sus primeros pasos dentro de lo que es la vida. También conocerá la que será su futura pareja, por así decirlo, que ese cervatillo, que evidentemente pues será la madre de sus futuros hijos. Es decir, conocerá un poquito lo que es el amor a primera vista, pero cuando son niños. Y luego ya posteriormente, después de lo que es el fallecimiento de la muerte, pues el fallecimiento de la madre de Bambi, posteriormente le veremos un poquito crecer más y le veremos un poquito más mayor. Y como todos los animales que son amigos suyos, como Flor, que es esa mofeta que está al lado suyo casi todo el tiempo en la película, y como Tambor, ese conejito tan sumamente encantador, también estará a su lado. Es decir, Tambor y Flor son los amigos de Bambi que representan, simbolizan lo que es la amistad. Es decir, Walt Disney no solo nos está dando una película con un sencillo argumento de unos animales que viven en un bosque, sino que nos está diciendo o nos está proponiendo todo el proceso de lo que es la vida encarnado en la personalidad, en el personaje de Bambi. Bambi simboliza la vida desde el nacimiento hasta lo que es la muerte, pero no la muerte de Bambi, sino el final de la inocencia de Bambi a través de la muerte de su madre. La muerte de su madre lo que simboliza es la pérdida de la inocencia. En ese plano que es maravilloso, aunque se puede decir que qué plano no es maravilloso en esta película, vemos como Bambi va siguiendo a su padre, que le dice: vamos hijo, que aquí ya no tenemos nada que hacer, y Bambi mira hacia atrás un momento. Esa mirada hacia atrás, y cuando Bambi vuelve a voltear la cabeza, echando un vistazo hacia atrás, lo que Bambi está dejando atrás es la infancia, es la inocencia, y a partir de ahí ya, digamos que Bambi se hará adulto, y veremos posteriormente una lucha muy encarnizada, entre comillas, así, por así decirlo, por lo que es el dominio de lo que es el territorio y también la conquista de esa hembra de cervatillo,
que luego será, pues, digamos, la futura madre de los hijos de Bambi, que al final de la película tiene dos, si habéis visto la película. El film es ultra conocido, es decir, qué persona, yo creo que a lo mejor aquí de mis suscriptores no habréis visto Bambi, por lo menos no habréis oído hablar de ella. Es uno de los grandes clásicos de Walt Disney y uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Pero también Bambi nos enseña valores, porque todos ellos estaban muy intrínsecos dentro de lo que era, por así decirlo, todo lo que era la filmografía de Walt Disney. Por ejemplo, en una secuencia en la que Bambi, mejor dicho, la madre de Bambi, le dice a Bambi, dice, ten en cuenta o ten respeto frente a lo que es ese gran ciervo, muy grande para Bambi, que en realidad es su padre. Y le dice, ¿y por qué me ha mirado de una manera tan intensa? ¿Y por qué es tan serio y no me ha dicho nada? ¿Y por qué todos los demás no le dicen algo? Bambi así, diciéndolo así, relativamente así, de una manera aproximada, y le dice, porque todos respetan al gran ciervo. Todos le respetan, ¿por qué? Porque es que él es el que más tiempo ha vivido, porque es el que más experiencia tiene, es el que avisa realmente a todos los demás animales del bosque de que el hombre ha llegado. Y ha llegado, digamos, de una manera en la que luego se crea ese incendio, lo que forma parte al final de la película, y sobre todo ese hombre que evidentemente, o el hombre blanco, el hombre generalmente, es el que pegará el disparo que matará a la que es la madre de Bambi. Es decir que, digamos que aquí nos enseña una lección de vida Bambi en lo que se refiere al respeto de las personas mayores. Muchas veces aquí, pues, ya en lo que es los últimos días muchas veces de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, hay gente que directamente los mete en una residencia y es muy triste y se olvida de ellos. Eso es algo realmente que yo desde un punto de vista lo creo que es absolutamente insoportable. Pero sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque estamos como no dando de lado, pero dejando apartados prácticamente como si fueran casi de nuestra vida a una persona que es un auténtico libro en lo que se refiere a la gran experiencia que tienen estas personas. Es decir, ¿por qué en la película Bambi el gran ciervo es el más respetado? Porque realmente es el que tiene más experiencia, el que ha vivido más, es como el anciano, como ocurría realmente en todo lo que eran las tribus de América del Norte, que hemos visto en muchísimas películas estadounidenses, de Hollywood, en el que siempre las decisiones más importantes de cara a la tribu las tomaban, digamos, como el consejo de mayores, las personas que tenían más edad. Aquí es lo que Walt Disney nos lo propone también, es decir, digamos que ese ciervo que es el padre de Bambi, seguramente el más mayor, el que más experiencia tiene, es el que todos respetan, el que todos siguen. Es decir, Bambi y Walt Disney lo que nos están dando aquí también son lecciones de vida. Es decir, Bambi no es solo la representación de un descubrimiento de la vida, del renacer a la vida, también es el respeto por la vida y el respeto por un ser, en este caso por un animal, pero que como están muy humanizados, el respeto por las personas realmente que tienen que ser, que son más mayores y que tienen más experiencia de la vida. En ese sentido se puede decir que Bambi es un ejemplo a seguir realmente pues para muchísimas películas y que nos enseñan valores. Es decir, era cuando Bambi realmente, o mejor dicho la Walt Disney Pictures, a través de sus películas nos enseñaban valores como la amistad, como el respeto, como digamos como el amor, como la fraternidad, como la camaradería, es decir, auténticos valores universales que tenemos que tener todos los seres humanos. Era la época en la que Disney no se metía en charcos políticos, ni muchísimo menos, ni se le pasaba por la cabeza a Walt Disney. Además, creo recordar que durante el rodaje, mejor dicho, durante lo que era la producción de Bambi, hubo una huelga también de lo que fueron los dibujantes, los animadores de lo que fue el largometraje de Bambi. Debido a ello, Walt Disney no quiso entrar a negociar ni con sindicatos ni con ninguna clase de personas que pudieran llegar a alterar realmente todo lo que era el proceso de creación de sus películas. Y la mayoría de sus animadores no secundaron esa huelga, porque además Walt Disney, además de ser una excelente persona, siempre tenía en cuenta, digamos, a lo que era el músculo más fuerte de todo lo que era, digamos, su gran fábrica de sueños, que eran sus animadores, que eran realmente de primerísima categoría. Si hablamos de Bambi, ya no solo tenemos que hablar de los grandes símbolos o todo lo que simboliza la película en lo que se refiere a la vida, en lo que se refiere al descubrimiento de la vida, lo que es la pérdida de la inocencia, de lo que es el encuentro con la amistad,
lo que es la amistad entre personajes, entre esos niños, entre esos animales que están humanizados como si fueran niños y que van realmente creciendo poco a poco, paulatinamente, y que son inseparables. Todo eso lo podemos ver perfectamente en Bambi, pero que también la película lo que nos enseña en ese sentido, es la evolución de unos personajes dentro de un entorno que respetan fundamentalmente. Es decir, la naturaleza es uno de los grandes protagonistas de la película. Y además es que la naturaleza está representada, bajo mi punto de vista, en este film de un modo que en ninguna otra película se ha visto, aunque hay grandes películas de animación donde la naturaleza tiene un protagonismo espectacular. Pero es que la naturaleza en Bambi se puede decir que prácticamente después de Bambi y de Tambor, se puede decir que es el tercer protagonista. La película empieza de un modo magistral. Como os he dicho anteriormente, para mí Bambi tiene uno de los arranques más impresionantes y bonitos de la historia del cine. Vemos desde un primer momento una especie como de bosque, y además todo con colores ocres, un tanto oscuros, grisáceos, pero con ciertos reflejos de luz. Por eso os digo que Bambi es para mí como una película expresionista. El expresionismo alemán, si os acordáis, realmente estaba caracterizado en lo que eran los decorados y la puesta en escena, en la escenografía, por tener unos decorados un tanto retorcidos, por tener unas formas geométricas un tanto extrañas. Aquí se puede decir que el bosque es como un bosque de toda la vida, pero es que está iluminado y está coloreado de tal manera que lo que son los haces de luces le convierten como en una especie como de bosque de ensueño, muy etéreo, como de bosque muy de fantasía, nada realista, todo lo contrario, parece un bosque completamente salido de un sueño, es decir, todo muy idílico y además con ese excepcional uso de la cámara multiplano, con unas cascadas que caen de un agua muy cristalina, con unos reflejos en lo que son los lagos y los ríos, las gotas de lluvia que caen, pero todo además moviéndose con un traveling, con esa cámara multiplano. Ahora os comentaré lo que era la cámara multiplano, si no es que lo he dicho en anteriores vídeos de Disney, en el que vemos que la profundidad es absolutamente impresionante. Vemos como varios planos se van moviendo a diferentes velocidades, en un alarde técnico que para su momento fue realmente alucinante. Y todo como al fondo del bosque vemos esa catarata, eso como esa pequeña cascada, los árboles un tanto retorcidos en sí mismos, pero que no tiene nada de ambiente pesadillesco, todo lo contrario, es idílico, porque eso es lo que Walt Disney quiere en un primer momento que veamos, como un sueño, para luego darnos evidentemente la sorpresa de todos los personajes que tienen además un colorido completamente distinto a las tonalidades ocres de todo lo que son los fondos. Pero los fondos del bosque tienen personalidad por sí mismos. Hay secuencias que parecen auténticos cuadros al óleo, incluso cuadros al pastel, incluso, porque algunos de ellos tienen colores muy vivos, otros tienen colores muy grises, muy oscuros. Realmente toda la película de Bambi transcurre durante prácticamente, se puede decir que un año, podríamos así decirlo, porque están representadas todo lo que son, digamos, las 4 estaciones del año, lo que es el verano cuando nace Bambi, posteriormente el otoño con unos colores anaranjados, marrones, con todas esas hojas que vemos en varios travelings de la película, que van como tamizando todo lo que es el suelo del bosque, todo precioso, y el descubrimiento del invierno, que es absolutamente fascinante. Cómo van cayendo todos esos grandes copos de nieve de una manera realmente impresionante, y cuando Bambi sale de lo que es su guarida, de lo que sale de lo que es su casa junto con su madre, donde está durmiendo, ese rinconcito del bosque que tienen tan íntimo, cómo Bambi descubre la nieve cuando va pisando con sus patitas y va dejando las huellas, y cómo se va él descubriendo, que gira la cabeza y va dejando o va viendo que las huellas siguen estando ahí, y cómo la nieve va cayendo a su alrededor, y es como todo un mundo. El bosque sigue siendo el mismo, pero el panorama ha cambiado. De ahí la sorpresa del personaje de Bambi en ese sentido. O sea, todas las estaciones están representadas de un modo magistral. Luego todo lo que es el advenimiento de la primavera después de ese fuego, antes del fuego de lo que es de la película, después de lo que es, digamos, la muerte de su madre, que además casualmente está dentro de lo que es el invierno, la época más triste, más gris, y cuando viene el advenimiento de la primavera todo se llena de luz, todo se llena de color, dejando paso a otras tonalidades mucho más claras, mucho más nítidas, mucho más básicas en lo que a colorido se refiere. Pero si lo que nos estamos fijando es en los interiores del bosque, dentro del otoño, de esas hojas que van cayendo, la película es claramente un film de reminiscencias expresionistas.
Se puede decir que al lado de las películas del expresionismo alemán, Bambi se puede decir que es la película expresionista de animación por antonomasia de la historia del cine. Porque ya os digo, hay secuencias en donde Bambi se va internando dentro de lo que es el bosque, vemos como el dibujo va tomando un cariz desde el marrón clarito, muy nítido que tiene el personaje de Bambi, hasta tonos bastante más oscuros. Pero todo es debido pues a que el bosque, digamos que va como cubriendo al personaje de Bambi en todo momento. Por eso se puede decir que es que muchísimas de las secuencias son absolutamente de ensueño. Pero no estamos dentro de un sueño, estamos dentro de lo que es la mismísima vida. Porque quiere Walt Disney que también ocurran momentos trágicos como es la muerte de la madre de Bambi, pero que Bambi sabe sobreponerse a todo esto. Marca el fin de la inocencia, el fin de la ingenuidad, el fin de la infancia realmente para Bambi. Pero luego vemos a un Bambi que ya es más mayor, va creciendo, ya tiene su cornamenta evidentemente, y que como dice el búho, el amigo que tienen todos en el bosque, pues empezarán las hormonas un poco como, digamos, como al molestarle y todos los animalitos del bosque tenderán como a emparejarse en algunas secuencias que son, al igual que todas las secuencias que tiene la película, absolutamente encantadoras. Dentro de lo que es la estructura narrativa, Bambi se puede decir que empieza y termina de la misma manera, pero también podríamos decir que es una película de gran relevo. Me explico de lo de relevo, es decir, el padre de Bambi, digamos que es el gran príncipe, el rey del bosque. Pero llegará un momento en el que Bambi tomará, digamos, el lugar que tiene realmente su padre y que le sustituirá. La película, o lo que es la primera secuencia de la película, que es el nacimiento de Bambi, cuando Bambi realmente ya ha nacido, vemos a la cámara cómo se va desplazando ligeramente hacia el bosque, hacia un sitio muy recóndito del bosque, y vemos a la madre de Bambi con Bambi que ha nacido y los animalitos del bosque que están rodeándoles y admirando como ese nuevo príncipe. Esto realmente tiene reminiscencias muy religiosas como muchísimas otras películas de Walt Disney. Es como si ese príncipe, ese rey, ese Jesucristo realmente ha nacido realmente de lo que es los animales del bosque y que todos le rinden como pleitesía. Y realmente la madre de Bambi es como si fuera la Virgen María que le está cubriendo realmente a este niño Dios que realmente es como el príncipe del bosque, como el gran rey del bosque. Pero evidentemente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está representado y simbolizado por el padre de Bambi, que cuando Bambi ha sido presentado oficialmente a todos los animalitos del bosque, eso se puede decir que son los sustitutos de lo que es el nacimiento de Jesucristo con los pastorcitos, con los ángeles, con los reyes magos. Todo eso, cuando ya ha nacido, la cámara vuelve a desplazarse ligeramente hacia la izquierda y revela en un montículo a ese ciervo que es el gran rey o el gran príncipe de lo que es el bosque, que está en un promontorio, en un alto, y que domina a todos los demás, que es como si fuera Dios, que está realmente viendo cómo ha nacido su sucesor, es decir, cómo ha nacido realmente la persona que volverá a gobernar el bosque cuando él ya no esté. Y luego también posteriormente la película acaba en el que Bambi se convierte en el gran príncipe del bosque, el nuevo príncipe del bosque, junto a su padre, pero su padre se da la vuelta, el gran ciervo se da la vuelta y empieza a alejarse. Y cuando se aleja y sale totalmente de cámara, sabemos que Bambi es el nuevo Dios, es el nuevo príncipe, es el nuevo Mesías, por así decirlo, de todo lo que es el bosque. Es decir, el tono mesiánico que tiene la película, el tono religioso, es muy, muy acentuado. Pero claro, no hay más que ver Bambi para darse cuenta de todo ello. Por así decirlo, tiene reminiscencias religiosas y tiene reminiscencias cristianas. Es decir, eso realmente yo creo que está fuera de toda duda. Dentro de lo que es ya no es la historia, que ya os digo que es todo un símbolo gigante de todo lo que es el proceso de la vida, la pérdida de la inocencia, la pérdida de la madre, la tragedia, la figura del padre como alguien realmente importante que le abre los ojos, los amiguitos del bosque, que son los animalitos como Tambor, como Flor, que tiene una personalidad realmente capital dentro del film, sobre todo Tambor, que es uno de los personajes yo creo que más carismáticos y más encantadores de la historia de la Walt Disney Pictures, y además cómo está animado. Hay que reconocer que es que la animación es absolutamente maravillosa. Se nota que detrás de la animación hay la mano de auténticos artistas que le pusieron un sentimiento y una emoción a la película completamente desbordante. La película es un prodigio desde el punto de vista técnico. Los fondos, además de los que os estoy hablando,
además que tienen reminiscencias expresionistas, pero también con un colorido muy exacerbado en aquellas representaciones de lo que es la primavera y el verano, estaban además, estuvieron pintadas, estuvieron dibujadas por un artista oriental llamado Tai Wong, o Tyrus Wong, si no mal no recuerdo de lo que era el nombre, y le quiso dar unas reminiscencias de origen oriental en lo que se refiere al dibujo de los árboles y al colorido de estos. Es decir, cuando este animador, que era uno de los animadores, digamos, intermediarios de Disney, de esos que entre boceto y boceto es el encargado de dibujar los fotogramas que hay entre medias, entre lo que son los dibujos oficiales, se presentó con algunos de los dibujos que él realizaba, sobre todo a óleo o acuarela, dentro de la Walt Disney, cuando ya seguía siendo animador de la Disney, se lo presentó a su supervisor y le cambió directamente de departamento para que él dibujara los fondos. Es decir, los fondos son claramente también, o son, mejor dicho, tienen reminiscencias orientales en ese aspecto. Es decir, la riqueza que tienen los fondos de Bambi en ese sentido respecto a las formas, respecto a lo que son, digamos, digamos, las cascadas, lo que son los riachuelos, lo que son los árboles, digamos que tienen reminiscencias orientales. Y luego, en lo que es ya no es la forma, sino el fondo, el colorido utilizado, el uso de la luz, la paleta cromática, es decir, la colorimetría, todo eso evidentemente tiene reminiscencias expresionistas. Se puede decir que cada uno de los fotogramas de los planos que tiene la película de Bambi es una obra de arte. Es una obra de arte porque parece que estamos viendo, digamos, como cuadros en animación, pero que evidentemente se mueven poco. Lo que son los elementos que están animados luego son, digamos, las hojas, los animalitos, lo que son los personajes, tiene una animación posterior. Pero todo lo que son los fondos, digamos que son todos y cada uno de ellos como si fueran una auténtica obra maestra de lo que es el dibujo, de lo que es el arte, y además el arte dibujado por la mano del hombre, es decir, dibujado por la mano de una persona. Es decir, aquí no estamos hablando de fondos digitales, ni de animación por ordenador, ni muchísimo menos. Esto es la vieja escuela. Aquí se animaba todo, digamos, con puño y letra, o mejor dicho, con lo que es la mano de un artista, y es que se nota a la legua. Lo que es la animación de los personajes, de lo que es Bambi, Tambor, los animales del bosque, la madre de Bambi, Flor, se puede decir que como animales yo creo que son los más preciosos que yo he visto en una película de dibujos animados y los mejores animados también. Acordaos, por ejemplo, cómo eran los animales en películas anteriores, por ejemplo en Blancanieves y los Siete Enanitos, que eran animales como más, digamos, como más genéricos. Es decir, tenían unos rasgos, pues bueno, pues de animalitos y poco más. Es decir, no estaban animados porque tampoco eran los principales protagonistas de la película. Pero es que Bambi crea un antes y un después en lo que se refiere al dibujo de animales y la animación de los mismos. Luego los animales, por ejemplo, que vimos ya en películas como La Cenicienta, donde están todos aquellos ratoncitos, lo que son los pájaros, todo eso, ya tienen otra personalidad propia, pero que todo eso se lo deben realmente a Bambi. Bambi fue la primera película donde se le dio un proceso de humanización a los animales absolutamente claro, nítido y desbordante. Aquí es donde los animales ya no solo son los protagonistas, es que la animación es la protagonista. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo a un personaje como Tambor y vemos cómo mueve la naricilla, cómo mueve también las orejas, cómo va corriendo, todo realmente con unos rasgos también bastante humanos, incluso en la secuencia en donde está patinando en el lago congelado, en la secuencia de invierno de Bambi. Pero es que luego las expresiones que tienen los animales son expresiones de humanos, son expresiones de niños realmente. Hay una secuencia en la que a Tambor está comiéndose unas flores y cuando está a punto de comerse una flor le dice su madre, la madre de Tambor le dice, Tambor, ¿qué es lo que te ha dicho tu padre? Y claro, Tambor pone una cara como de niño travieso, como de niño un poco pillo, traviesillo, que dices, qué bien está captado lo que es la expresión, el gesto, es decir, trasladar lo que es el gesto de alegría, el gesto de travesura, el gesto como un tato de picardía de lo que son los animales, desde lo que son las animaciones, de lo que es los gestos de un niño, porque se basaron en gestos de niños pequeños para lo que era la animación de los personajes, todo eso trasladarlo a un animal, para que tenga el mismo gesto. Y estamos viendo a Tambor, corretear, saltar, brincar, hablar con Bambi, todo eso, y estamos viendo realmente a un niño pequeño. Incluso las personas que doblaron
a los personajes de Bambi, tanto en su versión original como en la versión doblada al mexicano, como está en la película original y como la vimos aquí originalmente en España, un doblaje realmente extraordinario, todo hay que decirlo, fueron voces de niños auténticos. No eran, digamos, adultos impostando la voz de un niño. Eran voces de niños directamente. Por lo tanto, el realismo que se le da a lo que es la película con esas voces es muchísimo más fuerte, muchísimo más creíble a la hora de identificar a esos bebés, por así decirlo, animales en auténticos niños. Su comportamiento son de niños, por ejemplo, a uno que es muy vergonzoso, otro que es más travieso. Por ejemplo, cuando Bambi conoce a la que va a ser su futura pareja, por así decirlo, pues Bambi está como un poco como con miedo y se esconde debajo de las patas de su madre. O sea, ¿a quién no nos ha pasado de pequeños en alguna circunstancia cuando teníamos 3, 4, 5 años? Darnos algo miedo y de repente refugiarnos en la pierna de nuestro padre o de nuestra madre o quedarnos detrás de ellos. O sea, es que todo eso se ha humanizado. O sea, Walt Disney llegó con esta película a la humanización de los personajes de un modo auténticamente sublime. Y además es que Walt Disney supo captar todos los sentimientos, todas las emociones y todas las reacciones de los niños y de los bebés, o de los bebés cuando van creciendo y se van haciendo niños, y abriéndose a ese mundo del cual son absolutamente inocentes. Mundo del cual también Bambi y todos los demás también son auténticamente inocentes. Hasta que la madre de Bambi le lleva a ese prado y le dice: ten cuidado, no debes de pasar porque es peligroso. Tengo que ver yo si efectivamente es peligroso o no. Evidentemente no estamos pensando, yo la primera vez que vi Bambi no pensé en ese momento en un cazador furtivo, sino que pensé a lo mejor en zorros, en lobos, en animales depredadores que pudieran evidentemente ir a por Bambi como alimento, como sustento. Pero claro, en esa secuencia donde vemos ya la cámara que se va cerrando a la madre de Bambi, y la madre de Bambi va mirando con las orejas completamente abiertas hacia un lado hacia otro y diciendo a Bambi: corre Bambi, es porque está detectando el peligro. Y ya sabemos que el hombre blanco, mejor dicho, digo blanco porque efectivamente los cazadores eran, digamos, la mayor parte, en aquella época se pensaba en eso. Eres el hombre realmente, vamos a dejarlo en la figura del hombre, en el que está detrás de todo lo que es la caza de lo que es la madre de Bambi en ese sentido. Y es cuando vemos, o cuando Bambi se da cuenta de que ese mundo tan idílico del que ha sido el protagonista dentro del bosque, que parecía como su auténtica zona de confort, realmente se convierte en algo peligroso. Y cuando va creciendo, que ya ha dejado atrás su inocencia debido a la muerte de su madre, va conociendo más a su padre, que le va guiando seguramente en sus primeros pasos. Todo eso está omitido, pero se nota que ha ocurrido dentro de la película cuando tiene ya su cornamenta, cuando va luchando por su hembra realmente, junto a otros pretendientes de la misma hembra. Es decir, todo forma, digamos, como la vida de lo que es Bambi y la vida reflejada de lo que es ya no solo un animal, sino la vida de todo lo que son los seres humanos, lo que es cuando nacemos, lo que es la protección que tienen nuestros padres hacia nosotros cuando somos niños, posteriormente con lo que captamos como lo que es la amistad, el valor de la amistad, la importancia que tiene la amistad, luego, digamos, los primeros pasos en el amor, lo que es la pérdida de la inocencia, lo que es el crecimiento, lo que es la lucha en contra de esa otra persona que quiere conquistar el corazón, por así decirlo, de su cervatilla, de la cervatillo hembra, que será la madre de sus hijos. Todo eso, evidentemente, es la vida mismamente. Ese otro ciervo que realmente con el que tiene que luchar Bambi es, digamos, simbolizando, por así decirlo, podemos simbolizarlo dentro de la película, el rival de Bambi, pero si lo extrapolamos fuera de la película, es, digamos, todos los conflictos que tenemos realmente nosotros, el ser humano, cuando vamos creciendo, las responsabilidades y todos los momentos duros que vamos pasando en la vida. Es decir, todo eso es representado y simbolizado por ese otro animal del bosque. Y luego la responsabilidad absoluta ya cuando tenemos una pareja, cuando tenemos hijos y cuando nos convertimos, por así decirlo, como en los responsables de lo que es nuestra vida, nuestra pareja, nuestro hogar, nuestro trabajo. Todo eso ser simbolizado en la película a través de animaciones, a través del bosque, a través de animalitos y a través de la figura de Bambi. Por eso os digo que Bambi no es solo una película al uso de dibujos animados. Yo he oído ciertos críticos decir que, bueno, pues el argumento es muy sencillo. No es tan sencillo, es muy complejo si vamos analizando todas y cada una de las etapas que tiene Bambi. Porque Bambi es una película que nos enseña la vida, nos enseña el crecimiento, nos enseña la pérdida de la inocencia, nos enseña la madurez,
nos enseña los buenos y los malos momentos, nos enseña que la vida no es un camino de rosas y nos enseña también digamos, la importancia, digamos, de la evolución como personas y también la importancia de la responsabilidad. Al final Bambi, en ese plano final de la película, se convertirá en responsable del bosque, responsable de su pareja, la cervatilla hembra, evidentemente, y sus dos nuevos niños. Y la película finaliza exactamente igual que como empieza, es decir, con el nacimiento de unos nuevos príncipes, por así decirlo. Y ahí es donde el círculo se cierra. Por lo tanto, Bambi no es una película simple, es una película muy compleja que nos habla de la vida. Técnicamente hablando, estamos pues delante de uno de los mayores portentos de película que se haya podido filmar dentro de lo que es la factoría Disney. Como os he dicho anteriormente, la cámara multiplano fue un prodigio técnico que ideó el mismo Walt Disney, en el que en una serie de pisos, por así decirlo, de una gran estructura, se iban superponiendo láminas realmente muy grandes de dibujos que se movían a diferentes velocidades. Y moviéndose a diferentes velocidades iban siendo captadas por la cámara para dar así sensación de profundidad, pero además en una digamos, una estructura que estaba formada por bastantes pisos, como si fuera un edificio de varias plantas. Y entonces la cámara iba bajando y todo lo que eran los pisos que simbolizaban, digamos, diferentes planos de profundidad para lo que eran los fondos de la película, al moverse en varias velocidades, cuando la cámara se movía, nos daba la sensación de profundidad y de 3 dimensiones dentro de lo que eran los, por así decirlo, los escenarios y los decorados que tiene la película. La cámara multiplano está utilizada en muchísimas secuencias, en la mayoría de secuencias de la película, para darnos esa profundidad y esa sensación de misterio que tiene el bosque, que os digo, es uno de los grandes alardes técnicos que tuvo la Disney. Todo ello y además con un Technicolor muy cuidado. Quisieron además los animadores de Disney, dentro de lo que era el color, darle, ya os digo, un tono cromático diferente, un cromatismo, una colorimetría distinta para las diferentes etapas del año, para lo que eran las estaciones del año, dando a la primavera y al verano tonos muchos más joviales, más pastorales, pero también dando un tono más grisáceo, más oscuro. De ahí por así decirlo, mi impresión de que es una película como expresionista, porque ya os digo, cuando Bambi está en el otoño y en lo que es el invierno, con esos planos que tienes del bosque completamente nevado, con esos planos del bosque en el que los árboles se les ha caído por completo las hojas, que tienen como formas un tanto retorcidas sin llegar a serlo, pero que nos da una profundidad en el que ese bosque tiene como un halo de misterio, un halo poético en todo momento, es realmente increíble. No podemos dejar de hablar de Bambi sin la importancia de la banda sonora. Después de Fantasía, Walt Disney ya se propuso que dentro de sus películas la banda sonora tenía que ser algo muy importante. Y además es que la partitura, como os he mencionado anteriormente, un poco de pasada, está compuesta como en 2 partes. Digamos como compuesta por unos temas que parecen sacados, digamos, como os diría yo, como de una orquesta filarmónica, es decir, como de sentido de música muy clásica, pero también tiene temas como muy infantiles para los momentos, digamos, más intimistas. Es decir, cuando las secuencias son grandiosas, por ejemplo, la huida de todos los ciervos o de todos los animales, en lo que se refiere a la llegada del invierno, en lo que se refiere, por ejemplo, a la llegada de ese gran incendio al final de la película, de lo que es, digamos, no esa huida, sino ese traslado de los animales de una parte del bosque a otra. Todo está, digamos, ambientado con una música muy grandilocuente. Pero para los momentos íntimos, por ejemplo, cuando los animalitos están despertando, llegada la primavera, digamos que los temas musicales, digamos, son más cortitos, más infantiles, más sencillos. No más infantiles en el sentido peores, sino más sencillos porque, digamos que los personajes que nos están tratando en ese momento tratan temas también un tanto infantiles, que no infantiloides, todo hay que decirlo. Temas infantiles desde el punto de vista infantil y juvenil, desde el punto de vista, digamos, de los ojos de un niño. Y como es desde el punto de vista de los ojos de un niño, el tema y la música también tiene que ser como con pinceladas de infantilidad, pero infantilidad propiamente dicha, mejor entendida, por así decirlo. No infantilismo, no, sino, digamos, infantil en el sentido, digamos, más amplio de la palabra. Más infantil en lo que se refiere a la edad, lo que es lo correspondiente con la edad.
Luego también estos temas pues nos representan momentos de los animales en las que también tiene, evidentemente, el sentido del humor tiene un especial protagonismo. En todas esas, por ejemplo, al principio de la película hay algunos aspectos que son absolutamente graciosos, pero totalmente encantadores. Por ejemplo, ese ratoncito que despierta, está tendido en una hoja, y que en otra hoja que tiene, pues la mueve de tal manera que la hoja de rocío que cae de lo que es el alba de por las mañanas, lo coge entre las manos y se lava la carita de un modo totalmente encantador, así moviéndose las orejitas así muy, muy rápido. Y luego también esa ardilla, que tiene a su lado, pues digamos, su pareja o algo así, y se despierta y utiliza como el rabo que tiene su pareja como si fuera una manta para taparse otra vez y seguir durmiendo. Es decir, como diciendo, no, no me molestéis que yo estoy aquí muy a gusto en la rama de un árbol. O sea, que también el sentido del humor muy sutil, muy elegante y todo hay que decirlo absolutamente desbordante, también es protagonista en Bambi. Bambi es una película que está cuidada desde el primer fotograma, desde el primer dibujo hasta el último, desde la primera animación hasta la última. Los ojos de Bambi, sus expresiones, sus miradas, cómo gira el cuello, cómo se mueve con las patas. Los animadores estuvieron durante mucho tiempo viendo hacer batillos lo que era la animación de todos ellos para darle el mayor realismo posible. Cómo mueve las orejas y sobre todo el hocico tambor es una auténtica maravilla, porque además mueve el hocico y Bambi muchas veces cuando acaba de nacer prácticamente al principio de la película, imita a Tambor y mueve también el hocico exactamente igual que él. Están graciosísimos. Es decir, es que todos los personajes son tan entrañables, tan encantadores, que eso está hecho por la mano de muchos genios y dirigida por un auténtico visionario que fue entonces Walt Disney. Una película de las que efectivamente ya no se hacen. Bambi tuvo un remake. Todos diréis, ¿un remake? ¿Cómo? De Bambi no ha habido ningún remake. No sé si tuvo una segunda parte, pero un remake. Tuvo un remake encubierto, que es una película de animación que tiene mucho renombre hoy en día, pero que para mí es claramente inferior a Bambi porque es una copia de Bambi. Y es El Rey León. El Rey León es Bambi, solo que el cervatillo ha sido sustituido por un león. Pero es exactamente lo mismo el Rey León. O sea, si el Rey León tuvo mucho auge y mucho éxito en los 90 es porque estaba contando exactamente la misma historia que Bambi, pero yo me quedo con la original. Es decir, Bambi es la película que nos enseña la vida. El Rey León evidentemente es la misma película, es la historia de Simba que al principio es mostrado al mundo animal como el rey de la selva, y en el que todos los animales están adorándole. Pero Simba se convertirá evidentemente en un león ya con su melena, con su pelo, con un león adulto, exactamente igual que Bambi. Pero es que claro, es prácticamente decir que una fotocopia. Yo cuando vi por primera vez el Rey León dije, es que esto es una copia de Bambi. O sea, Bambi nos cuenta la vida y el Rey León exactamente igual. Pero claro, evidentemente es una película que está copiada casi plano por plano y temáticamente es un homenaje. Hombre, no voy a decir un plagio porque la Disney se copia a sí misma, pero es un homenaje a Bambi. Es un homenaje a Bambi, claramente. Pero yo me quedo, evidentemente, pues con aquella animación tan portentosa de los años 40, absolutamente brutal, maravillosa, con una banda sonora sinfónica que mezcla el estilo de música clásica con los temas pastorales, con temas intimistas y con una puesta en escena deslumbrante, con tonos, con luces y con colores expresionistas y con una animación absolutamente portentosa. Bambi es una de las mejores películas de la historia del cine, una de las mejores películas de animación de todos los tiempos, la primera y yo diría que única película de animación expresionista de la historia del cine, con grandes reminiscencias de lo que es el expresionismo alemán en las luces, en las sombras, pero también de reminiscencias orientales, debido también a cierto colorido dado a lo que es la escenografía y a los fondos, y la mejor animación que han tenido unos animales plasmados en pantalla, totalmente humanizados y que parece que estamos viendo realmente a niños pequeños con sus, digamos, sus miedos, sus alegrías, sus emociones, sus sentimientos, sus inquietudes, todo ello contándonos lo que es el proceso de la vida. El nacimiento, la pérdida de la inocencia, la madurez, la amistad, la responsabilidad y la muerte. Realmente Bambi es una obra de arte de los pies a la cabeza. Una película que a día de hoy sería irrepetible porque ya no se hacen animaciones de este calibre realmente. Ya os digo que en 1959 La Bella Durmiente cerró un ciclo y la siguiente película, 101 Dálmatas, ya la animación ya fue, el estilo de animación fue totalmente distinto. Y ya se puede decir que dejó atrás la Walt Disney
digamos, una etapa completamente inigualable. Los grandes clásicos, las mejores películas de animación de Disney, como fueron Blancanieves, La Cenicienta, Pinocho, Peter Pan, Fantasía, Bambi, Dumbo, se puede decir que son las obras maestras, digamos, de la animación de todos los tiempos, sin ningún género de dudas, llevadas de la mano de un visionario como lo fue Walt Disney. Es decir, estas películas son a la filmografía de Walt Disney realmente pues como Centauros del Desierto, Las Uvas de la Ira, Qué verde era mi valle, a la filmografía de John Ford. Realmente lo mejor dentro de lo que es un ámbito. El cine de animación, las mejores películas, los grandes clásicos de la primera gran etapa, única e irrepetible de la Walt Disney Pictures. No os perdáis Bambi porque es una auténtica obra de arte que debería de estar admirada en un museo, tanto por sus animaciones como por sus fondos, por la complejidad de lo que nos cuenta, y ya no solo de lo que nos cuenta, sino cómo nos lo cuenta. Bambi es, digamos, una de las pocas películas de la historia del cine de la animación eminentemente visual, con una riqueza en imágenes absolutamente desbordante. Películas como Bambi y como las que he mencionado anteriormente ya son irrepetibles. Tenemos que cuidar estas grandes joyas. Ojalá vuelva la Disney a su esencia, a la gran esencia de los grandes valores tradicionales, y no meterse, como está haciendo ahora, en berenjenales políticos que lo que están haciendo es enturbiar su imagen, y ya de un modo casi irreparable, me atrevería a decir. Pero siempre nos quedarán estos grandes clásicos que, a mi manera de ser, son inigualables e irrepetibles. Bambi de Walt Disney, una auténtica y absoluta maravilla. No os olvidéis del conejito tambor, de Bambi, de su crecimiento y de ese bosque tan maravilloso, tan misterioso, que es realmente absolutamente de ensueño. Espero que os haya gustado la review, espero que os haya gustado esta reseña de un clásico inolvidable, que le deis al pulgar, me deis un like, que os suscribáis al canal y que os deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, buenas noches y hasta mañana.